Vamos a ver unas proyecciones especiales en pacientes pediátricos y para las personas que estuvieron en la clase anterior, al finalizar la clase les había pedido que por favor para el día de hoy busquen, les pongo ahorita en el chat, este atlas que se llama Atlas de Greulich y Pyle, que nos va a servir un poco para poder valorar el carpograma, que es uno de los temas de interés. Entonces, si aún no lo tienen, por favor, si lo buscan en el internet mientras hacemos la clase, porque me gustaría mucho que podamos interactuar con unos ejemplos para que ustedes tengan una idea de cómo se da la interpretación radiológica de un carpograma. ¿Me permiten? Les voy a compartir la pantalla. Bien, chicos, estamos listos para empezar. Como les decía, vamos a hablar de unas proyecciones que seguramente con frecuencia se harán en sus centros hospitalarios y hablamos de pacientes pediátricos. Los libros de técnica radiológica realmente no nos dan una técnica propia para los pacientes pediátricos, porque esto va a variar mucho en función de la edad del paciente, de la condición clínica del paciente, así que todos los libros de técnica en general son para pacientes adultos. Y ya realmente en nuestra práctica diaria, el momento que nos toca afrontar este tipo de pacientes, pues nos toca hacer como adaptaciones de nuestras técnicas para lograr obtener las imágenes de forma adecuada. Vamos a empezar el día de hoy con esta proyección de cabo faríngeo. Cuando nosotros hablamos del cabo faríngeo, lo primero tenemos que recordar anatómicamente su ubicación y también tenemos que recordar cuál es la función del cabo, porque en función de eso también va a depender la proyección radiológica. La adenoides, que el estudio de cabo faríngeo es básicamente el estudio de la adenoides, de la glándula adenoides, es un órgano linfático que se ubica detrás de las fosas nasales en la parte más alta de la faringe. Más o menos el desarrollo de la adenoides inicia a partir de los 9 meses de edad del paciente hasta cuando el paciente cumple 3 años, que es el pico más alto, digamos, de la evolución o del desarrollo de la adenoides. A partir del quinto año, cuando el paciente tiene ya 5 años, la adenoides empieza a involucionar, es decir, empieza a desaparecer. Por lo tanto, en pacientes que no se da esta involución, esta desaparición de la adenoides, es en los que tenemos este tipo de problemas. ¿Qué patologías se relacionan con la adenoides? Pues la hipertrofia adenoidea. ¿Qué ocasiona que un paciente tenga una hipertrofia adenoidea? Lo que ocasiona es reducir el espacio por donde el aire que ingresa por la nariz pasa hacia la laringe y hacia la tráquea. Y en este tipo de pacientes, en estos niños, generalmente los signos que ellos van a presentar es una respiración bucal, no pueden respirar por la nariz, tienen como que todo el tiempo la nariz congestionada. Y también es muy frecuente en este tipo de pacientes que en la noche ronquen, duermen con la boca abierta, por lo tanto roncan, y eso se asocia también a que luego tengan problemas recurrentes a nivel de la garganta, a nivel de las amígdalas. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de una hipertrofia adenoidea? Porque realmente no es solo el hecho de que el paciente tiene una probable adenoides y queda ahí. El problema que se da cuando el paciente tiene una hipertrofia adenoidea, y sobre todo esta es bastante marcada, es que puede producir algunas consecuencias como enfermedades también en los oídos, malformaciones maxilares, maloclusión dental, trastornos en la concentración y rendimiento escolar. Esto es algo de lo que se quejan frecuentemente en las escuelas donde están estos niños, pues al no dormir, al no descansar adecuadamente como debería ser, al día siguiente ellos están en su clase somnolientos, no prestan atención, entonces a la larga sí es una patología que produce o que tiene también sus consecuencias. Con esta proyección que vamos a ver ahora, una proyección de cabo faríngeo, vamos a poder diagnosticar si el paciente tiene una hipertrofia adenoidea. Pero además de diagnosticarla, es necesario que el médico radiólogo en su reporte emita el informe de la magnitud de esta hipertrofia adenoidea. Nosotros tenemos tres tipos de hipertrofia, grado 1, 2 y 3.
Obviamente cada uno más complicado que el otro, pero es importante que el médico refiera también el grado de la hipertrofia. Aquí tenemos una representación gráfica de lo que es la adenoides y lo que serían sus probables grados de hipertrofia. En esta primera imagen, fíjense ustedes, donde les estoy señalando en este momento con el puntero, aquí deberíamos tener la adenoides en este grado cero, ausencia de tejido adenoide, es decir, es una placa normal, no es patológica. Si nos vamos a la segunda imagen, esta estructura que se ve de un color oscuro, esta sería la hipertrofia adenoide, que en este caso es grado uno. El grado uno va hasta el 33% de obstrucción. El grado 2 en esta tercera imagen donde les estoy señalando en este tono oscuro, ustedes pueden ver que la hipertrofia adenoide ya es mucho más grande, se reduce completamente el paso del aire y el grado 2 se lo categoriza hasta un 66% de obstrucción. Y el grado 3 es una obstrucción completa, prácticamente el paciente todo el tiempo tiene respiración bucal, no puede respirar por la nariz, tiene demasiadas dificultades y eso también suele derivar en que el paciente presente cuadros muy repetitivos de cefalea. Entonces, como ustedes ven, es importante para nosotros esta proyección, pero es mucho más importante que ustedes la hagan adecuadamente con todos los criterios radiológicos que los vamos a estudiar, porque si una placa no es una proyección correcta de cabo en una lateral verdadera, lo que va a pasar es que no se va a poder determinar con exactitud el grado de hipertrofia adenoide que tendrá el paciente. ¿Cómo vamos a proceder a realizar una proyección de cabo faríngeo? Ya les hablé de las indicaciones patológicas que son valoración de hipertrofia adenoidea y su grado. En cuanto a los factores técnicos que vamos a utilizar, va a ser un receptor de imagen 24 por 30 en sentido vertical. El borde superior del receptor de imagen tiene que asegurarse que esté a nivel de las órbitas para incluir parte de la vía aérea superior y que no se corten las estructuras. Vamos a trabajar con Buki de pared a una distancia de 1 metro, un KB aproximado entre 60 a 70 y un MS de 10 a 12. El cabo faríngeo es una técnica de tejidos blandos. Muchas veces yo he visto en algunos centros que dicen, no, ponle la técnica como que si fuera una columna cervical. No es así. Tiene que ser el cabo una técnica de tejidos blandos. Por eso, si se dan cuenta, el MS es más bajo que lo que sería para una proyección de columna cervical. ¿Cuál va a ser el posicionamiento de mi paciente? Y esto es sumamente importante. El paciente va a estar en bipedestación, como lo están viendo aquí, en una posición lateral verdadera, sea esta derecha o izquierda. Esto va a depender mucho de cómo se acomoden ustedes con el paciente, de la comodidad más que nada. Vamos a pedirle al paciente que deprima los hombros. Es importante que pedirle al paciente que baje los hombros para que no tape parte de la vía aérea. Cuando el paciente está como que con los hombros elevados nos va a tapar algo de la vía aérea, pero es sumamente importante esto. Cuando ustedes posicionan al paciente y le dicen que baje los hombros, a veces el paciente hace esto y se baja completamente. No se trata de que el paciente baje su cabeza tiene que estar recta, lo único que vamos a hacer es deprimir los hombros y no bajar completamente. El mentón del paciente tiene que estar ligeramente elevado, vamos a elevarlo un poco. No tiene que haber ninguno de los dos extremos. El un extremo, que exista una elevada o una exagerada elevación del mentón, de tal forma que el paciente quede allí, no, ni tampoco que exista poca elevación y que el paciente quede con el mentón hacia abajo, ¿sí? Esto es sumamente importante. ¿Qué pasa con este tipo de pacientes que generalmente llegan a nuestro servicio y que son niños que muy poco nos colaboran? Lo que nosotros podemos hacer es pedirle al familiar que se sitúe en la parte de adelante del paciente y con una mano vamos a pedirle aquí sí un dedo en cada extremo, como les voy a mostrar. Supongamos que aquí está el paciente. Lo que vamos a pedirle al familiar es que con una mano, con un dedo, lo tome desde la parte superior del cráneo y con otro dedo el mentón.
de tal forma que nos ayude a mantener la cabeza del paciente en una posición lateral verdadera. Y además otra cosa, es importante que cuando ustedes hagan Kabum, em, el paciente tiene que, durante la exposición, mantener la boca cerrada. Si la boca del paciente está abierta durante el disparo, esta placa no nos va a ser de mucha utilidad. Entonces, el familiar nos puede ayudar colocándose en un extremo, eso sí, con un dedo en cada extremo, no con la mano, porque luego nos va a tapar las estructuras. Colocar un dedo en la parte superior de la cabeza, otro dedo así, y mantenemos primero la posición de la cabeza en lateral verdadera, que el paciente no lleve muy atrás ni muy hacia abajo la cabeza, y también eso nos va a ayudar a que el paciente permanezca con la boca cerrada. Rayo central para esta proyección: el rayo central no tiene angulación y va perpendicular dirigido al nivel de la cantion. Yo ya les había dicho que la cantion es esta estructura de aquí, el ala de la nariz, allí van a colocar ustedes el rayo central. Es importante que, como están viendo ustedes aquí, el borde superior de su chasis o de su receptor de imagen se sitúe a nivel de las órbitas. De esa forma ustedes garantizan de que no van a cortar parte de la vía aérea superior, que es lo de interés en esta proyección. ¿Cuáles van a ser los criterios radiológicos? ¿Cómo ustedes pueden evaluar que esta proyección de Kabum fue correcta? La base de la silla turca, que nosotros la vamos a visualizar en esta proyección, aquí, como les estoy señalando con el puntero, la base o el piso de la silla turca se va a mostrar en una sola línea. Eso garantiza que la cabeza de su paciente estuvo en una posición lateral verdadera. Los techos orbitarios también se deben visualizar en una sola línea. Eso garantiza de que la cabeza del paciente estuvo en lateral verdadera. Las ramas mandibulares van a estar superpuestas. Aquí miren, tengo el ángulo mandibular superpuesto, el uno y del otro lado. Tengo las ramas mandibulares igual superpuestas y tendrían que mostrarse fuera de la vía aérea porque esta es la zona de interés. Esta columna aérea que viene desde la nariz hacia la tráquea, esta es la zona de interés en esta proyección radiológica. Permítanme un segundo, que alguien está queriendo ingresar a la sala. Bien. ¿Qué más? La columna cervical se debe mostrar alineada, completamente alineada. Eso garantiza también que el paciente estuvo en una posición lateral verdadera. Y como les decía al comienzo, esta es una técnica de tejidos blandos, no de tejidos óseos. Si ustedes elevan demasiado el KB y el MAS, más de lo que habíamos hablado inicialmente, van a ver muy marcadas las estructuras óseas, es verdad, pero lo que me interesa a mí es esta columna aérea que se está formando en este momento, es la zona de interés. Aquí tenemos otra imagen. En esta primera imagen, bueno, la calidad en cuanto a los factores no es buena, pero les he traído porque aquí estoy viendo entre estas líneas rojas cómo es el paso del aire que se da a través de la vía aérea. Y fíjense ustedes aquí esta estructura que les está marcando con una flecha como que verde. Esto es una hipertrofia adenoidea, ¿sí? Es una hipertrofia adenoidea y yo quisiera que ustedes me respondan si pueden activar su micrófono o lo hacen a través del chat. Si yo les digo, chicos, ¿qué grado de hipertrofia adenoidea creen que será? ¿Será 1, será 2 o será 3? ¿Qué opinan ustedes? Alguien ya me está respondiendo. Alejandro me dice, yo opino que grado 2. Luciana también dice grado 2. Primerito, esto no es un grado 3, obviamente, porque el grado 3, recuerden, habíamos dicho que es una obstrucción total. Aquí yo sí veo paso del aire. No es grado 1 porque el grado 1 es una obstrucción mínima, que les decía, hasta el 33%. Efectivamente, esta es una obstrucción, es una hipertrofia adenoidea grado 2. Por eso es sumamente importante que cuando ustedes hagan esta proyección,
sea una proyección lateral verdadera, porque si la cabeza de su paciente está rotada, está en una posición oblicua, lo que va a ocurrir es que la hipertrofia adenoidea no se va a mostrar como es y por lo tanto el diagnóstico no va a ser el correcto. Muy bien, chicos. Segunda imagen. Quiero que por favor se fijen en esta segunda proyección de cabo faríngeo. Hablando de los criterios radiológicos, miren lo que ha ocurrido. En esta proyección, la cabeza del paciente, si ustedes se fijan, está muy hacia atrás, el mentón está muy elevado, el paciente está como que en esta posición. Y cuando se da este tipo de elevación incorrecta, sea muy poco o sea mucho, de lo que es el mentón, nos ocurre esto, que yo no logro ver, aunque aquí tengo parte de la columna aérea, aquí tengo probablemente la hipertrofia adenoidea, pero no se logra ver adecuadamente como debería. Entonces, ustedes tienen que, en la posición del paciente, garantizar dos cosas, que la cabeza del paciente esté en una posición lateral verdadera y que además la cabeza no esté ni muy hacia abajo ni tampoco muy hacia atrás, porque eso no les va a permitir a ustedes determinar un correcto diagnóstico. Fíjense ustedes qué pasa cuando el paciente también hace este movimiento exagerado. Miren lo que ocurre con la columna cervical. En esta proyección primera logramos ver la columna alineada, pero en esta nosotros logramos ver una exageración de la lordosis, de la curvatura de la columna, justamente porque la posición del paciente es exagerada. Entonces, no puede ocurrir, no pueden enviar ustedes una placa así, tienen que repetir ese estudio. Aquí tenemos igual una proyección de Cabo. Lo que yo puedo decir de esta proyección, para mi gusto, tiene demasiados factores técnicos. Se logra visualizar muy detalladamente las estructuras óseas, por lo tanto el KB y el MS están muy elevados. Tiene que ser una técnica un poco más para tejidos blandos, aunque se logra diferenciar las estructuras que son de interés. Fíjense cómo viene la columna negra, esta columna radiolúcida de aire, y aquí les estoy mostrando, con esta flecha negra, les estoy mostrando la hipertrofia adenoidea, columna estrechada. Quiero que ustedes me digan, chicos, qué opinan, qué grado de hipertrofia será esta. Si lo pueden decir o poner en el chat, por favor. ¿Qué grado de hipertrofia creen que sea en esta placa que estamos viendo en este momento en la pantalla? ¿Qué opinan? Miren la imagen y vean, será. Alejandro me dice igualmente 2, pero el paciente está un poco rotado, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros verificar si hay rotación o no? Lo más fácil es buscar, les voy a poner con el puntero aquí, permítanme. Lo más fácil es buscar para determinar la rotación la silla turca. Mire, tengo aquí la silla turca y el piso de la silla turca se ve en una sola línea. La parte superior de la cabeza no está superpuesta. Acá, ¿qué es lo que tengo? Tengo los ángulos y tengo las ramas mandibulares que no están completamente superpuestos. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros a veces tomamos el cabo? Dejamos la parte superior de la cabeza recta, como sí está en esta placa, pero a veces lo que hacemos es esto. La cara del paciente queda un poco rotada hacia uno de los lados. Y cuando la cara del paciente está algo rotada, nos ocurre esto que ha pasado aquí. No hay superposición ni de los ángulos ni de las ramas mandibulares, como claramente se logra ver. Esta es una hipertrofia adenoidea 2. Sin embargo, no podríamos decir que el diagnóstico es 100% seguro, porque probablemente si repetimos esta placa con los criterios radiológicos adecuados, de poner la cabeza en una posición lateral verdadera, a lo mejor la hipertrofia adenoide ya no sea grado 2, pudiera ser grado 3. Entonces, por eso es sumamente importante, y les vuelvo y les repito, que cuando ustedes hagan un CABUM, la cabeza del paciente en una posición lateral verdadera y además que el mentón del paciente no esté ni muy deprimido ni tampoco esté muy elevado. Perfecto. Gracias, Alejandro. Gracias, Luciano. Continuamos, por favor, chicos. Vamos a hablar del carpograma.
El carpograma es una proyección básicamente de muñeca. Creo que ustedes deben haber visto ya cómo se hace una proyección de muñeca, una proyección PA de muñeca, que la verdad no es para nada complicada. ¿Por qué es importante el carpograma? El carpograma es una proyección radiológica que me permite comparar la edad ósea del paciente con su edad cronológica. Es decir, hacemos una comparación de cuántos años tiene el paciente en su edad cronológica y si su edad cronológica corresponde a su edad ósea. Nosotros tenemos un ritmo de crecimiento, algunos niños más lento, algunos un poco más acelerado, y muchas veces este tipo de proyecciones nos piden los médicos endocrinólogos, estos especialistas, para determinar si es que hay la posibilidad de que el niño siga creciendo. Se da mucho este tipo de casos en niños que tienen un crecimiento lento, que no se sabe la causa, puede estar asociada a muchos factores, y esta placa es de gran utilidad para que ustedes puedan determinar la diferencia que existe entre la edad cronológica y la edad ósea de nuestro paciente. ¿Cómo se procede a hacer un carpograma? El carpograma tiene que realizarse una placa postero-anterior de muñeca de la muñeca izquierda del paciente. Yo he visto en algunos centros que dicen, no, hagamos el carpograma las dos manos del paciente. Es un estudio de mano y muñeca. Hagamos las dos manos del paciente, pero en realidad no tiene nada de utilidad que ustedes saquen la mano derecha, porque ya se van a dar cuenta en el atlas que les pedí que revisen que los gráficos corresponden únicamente a la mano izquierda. Entonces, no es necesario realmente que ustedes hagan un estudio de la mano derecha. ¿Qué es importante cuando ustedes hacen el carpograma? Cuando hacemos un carpograma, que es un estudio de mano y muñeca, como les decía, del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, nosotros tenemos que considerar también cuáles son los huesos del carpo. Nosotros a nivel de los huesos del carpo ya hablamos, y creo que en la primera clase, si no estoy mal, hablamos de unas proyecciones especiales de muñeca y yo ya les hablé sobre los huesos del carpo, la hilera proximal, la hilera distal. En los niños, una de las cosas que nos ayuda a determinar cuál es, si su ritmo de crecimiento es adecuado, es por la osificación de los huesos del carpo. Los huesos del carpo, generalmente lo que tenemos, el grande, el hueso grande es el primer hueso que se va a osificar y el pisiforme es el último. Los huesos del carpo se osifican en el sentido de las manecillas del reloj, excepto el pisiforme, que es el último que se va a osificar. Al hablar de osificación, les quiero decir que va a aparecer radiológicamente visible a cierta edad. Siendo así, el grande es radiológicamente visible, empieza a osificarse y nosotros lo vamos a poder ver en una radiografía a los 4 meses, el ganchoso también a los 4 meses, el piramidal a los 3 años, el semilunar a los 5 años, el escafoides, trapecio y trapezoide a los 6 años y el pisiforme a los 11 años. Aquí les he colocado una recomendación importante, edad exacta del paciente. Cuando ustedes hacen un carpograma, es necesario que en la orden que les ha llegado del estudio o en algún lugar ustedes puedan anotar este dato, la edad exacta del paciente, años, meses y días. Si ustedes solamente le dicen, al paciente les dice, tengo 6 años, y mandaron así, el médico no va a poder hacer la comprobación o no va a poder hacer la verificación con el atlas de forma adecuada, porque no es lo mismo un niño que tenga 6 años, un mes, que un niño que tenga ya 6 años, 11 meses y que mañana ya vaya a cumplir los 7 años. Entonces es sumamente importante que ustedes anoten la fecha exacta en años, meses y, si es posible, días de la edad de su paciente. Esto le va a ser de mucha ayuda al médico radiólogo el momento que hace la exploración. ¿Cómo se hace un carpograma? Ya les dije, es una proyección de mano, de la mano izquierda, que debe incluir mano y articulación de la muñeca, de la mano izquierda. Algo que es importante, el momento que ustedes hacen el posicionamiento del paciente, asegurarse que el antebrazo esté alineado. Fíjense lo que pasa en esta imagen que tengo aquí en la pantalla.
está el antebrazo hacia uno de los dos lados y realmente eso nos podría ocasionar una falsa impresión de los huesos del carpo. Por eso es importante que esté tomada adecuadamente. ¿Qué es lo que pasa cuando el médico evalúa un carpograma? Lo que hace es, ustedes van a mandar esta imagen de la mano y muñeca. Ojo, no puede estar cortada. Aquí, si ustedes se fijan, a nivel del tercer dedo está cortada parte de la falange distal. No pueden mandar así porque el médico va a revisar detenidamente todas las estructuras. Entonces, ¿qué es lo que hace el médico? Ustedes le han preguntado y este paciente nos dice que tiene 12 meses, es decir, tiene un año y es de sexo femenino. ¿Qué es lo que va a hacer el médico el momento que ustedes hacen un carpograma? Se va al atlas, no sé si todos ustedes ya tienen el atlas. Les voy a dejar de compartir un segundo la pantalla y les voy a compartir la imagen del atlas, que lo tengo aquí descargado. Aquí lo tengo en el internet. Este es el atlas, lo hay en PDF, bueno, yo tengo aquí en la presentación. Este es el atlas que se llama de Greulich y Pyle. Si ustedes se fijan, el atlas lo que básicamente tiene son representaciones de radiografías comparativas. Lo que ustedes van a hacer es comparar estas imágenes con la imagen que ustedes obtuvieron en una radiografía. Y aquí las imágenes están clasificadas por género y están clasificadas por edad. Aquí, por ejemplo, esta primera imagen que estamos viendo en el atlas dice que corresponde a un paciente recién nacido varón. Tengo esta imagen a un paciente de 3 meses varón. Y así, fíjense ustedes. 9 meses, un año, 3 meses, y así nos van saliendo una serie de gráficos. Si ustedes se fijan en el atlas básicamente nos da imágenes de la mano izquierda. Por eso les decía que no tiene ningún sentido que ustedes cuando hagan un carpograma tomen las dos manos, porque realmente la que se va a comparar es únicamente la mano izquierda. Y así fíjense cómo tenemos una serie de gráficos que nos van a permitir comparar. Vamos a buscar, están aquí clasificados por género. Aquí estamos en las imágenes de el sexo masculino y aquí ya empezamos con las del sexo femenino. Fíjense ustedes en estas imágenes del sexo femenino, igual tengo lo mismo clasificado por edad. Tengo recién nacida mujer, esta paciente 3 meses mujer, 6 meses mujer, 9 meses mujer y un año mujer. Recuerden la imagen que les proyecté hace un rato en la diapositiva, decía que es una paciente de 12 meses de edad, es decir, es una paciente de un año mujer. ¿Qué es lo que va a hacer el médico radiólogo para determinar la edad ósea? Va a hacer una comparación, va a tener por una parte este atlas y por otra parte la radiografía. Entonces va a empezar a comparar todas las estructuras anatómicas, los huesos del carpo. A veces no es necesario únicamente solo los huesos del carpo. Vamos a comparar también este tipo de cuadros, perdón, este tipo de estructuras, como por ejemplo la cabeza, en este caso del radio, podría ser la cabeza del cúbito, puede ir comparando los metacarpianos, puede comparar también las falanges. Entonces, es importante que ustedes manden una buena imagen que no corte las estructuras. ¿Qué es lo que va a hacer el médico? Lo primerito en lo que se va a fijar en la radiografía y comparar aquí con los huesos del carpo. No sé si todos ustedes están con el atlas por ahí a la mano para que puedan ver. Les voy a mostrar. Esta era la imagen que yo tenía de mi paciente de 12 meses. Es el carpograma que yo obtuve. Y si ustedes se recuerdan y si tienen el atlas a la mano, porque no les puedo compartir doble pantalla, si ustedes tienen, perfecto, si ustedes pueden ir viendo el libro en su celular o algo así para hacer la comparación. Fíjense ustedes, yo voy a abrir aquí en mi celular igual el atlas. Quiero que por favor ustedes también lo hagan. ¿Qué es lo que pasa con esta imagen de esta paciente de 12 meses con la imagen del atlas de una paciente de 12 meses? Quiero que por favor la vean y me digan si se parece o no se parece.
o si la de mi paciente está más avanzada o si la del Atlas está más avanzada. No sé si pueden, por favor, revisar, chicos. Comparando todas las estructuras anatómicas a detalle, absolutamente todas, no se pueden olvidar de ningún detalle. Empiecen por los huesos, primerito, por aquí, por los huesos del carpo, luego vamos a ver los núcleos de osificación de el radio, del cúbito, y luego nos vamos a estas estructuras, a los metacarpianos y a las falanges. Quiero que por favor vean el atlas y me pongan, puedan abrir su micrófono o me lo pongan aquí en el chat y me digan si se parece la imagen que tenemos aquí con la del atlas de una paciente de 12 meses o qué hay de diferente. Perfecto. Alejandro me dice que ve más avanzada la del libro. Es verdad. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en la imagen del libro, que es la que yo tengo aquí en este momento, que les voy a poner aquí a ver si la ven. Esta es la imagen del libro del paciente de 1 año de edad, que en teoría debería corresponder a esta imagen que yo tengo en este momento de mi paciente. Fíjense ustedes en esta radiografía qué es lo que yo no tengo o qué es lo que tengo de más en el libro. En la imagen del atlas, lo que tengo de más, como dice su compañero Luciano, en la radiografía no se visualiza el núcleo de osificación del radio, correcto. Esa es la diferencia. Fíjense ustedes que yo en esta imagen del paciente de 12 meses de edad, la que está en la pantalla, tiene 2 huesos del carpo. En esta imagen también tengo 2 huesos del carpo, pero yo aquí tengo el núcleo de osificación. Voy a ponerles aquí, aunque ustedes también están. Tengo aquí el núcleo de osificación, este de aquí, de la cabeza del radio, y este no hay en la imagen que tiene mi paciente. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que el crecimiento de mi paciente es mucho más lento de lo que debería ser. El paciente tiene 12 meses de edad, pero su edad ósea no corresponde a los 12 meses. Es decir, el paciente está retrasado en el crecimiento. ¿Qué hago ahora? Ya vi que la imagen de 12 meses o de 1 año del Atlas es muy avanzada, entonces, ¿qué hacen? Nos vamos a una imagen anterior. La imagen anterior es de 9 meses. Comparen, por favor, la imagen de los 9 meses con esta imagen de nuestro paciente y díganme si se parecen, si están como que no tienen que ser exactas tampoco, así completamente exactas, pero lo más parecidas posibles. ¿Qué opinan de la imagen de los 9 meses? ¿Se parece más a esta o no? Efectivamente, Alejandro, se parece más a la de los 9 meses. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál va a ser el informe final? Edad ósea del paciente, 9 meses. Edad cronológica, 12 meses. Hay un retraso en el crecimiento de este paciente. Y así es como se valora o cómo se hace el uso de este atlas sumamente importante. Vamos a ver otro ejemplo. Ambos son pacientes, niños, sexo masculino, 12 meses, es decir, 1 año de edad. Busquen, por favor, en el atlas el año de edad. También lo voy a buscar en este momento. 1 año de edad. Quiero que vean la primera imagen. La imagen A de este paciente A. Compárenla, por favor, con la imagen de 1 año varón que tengo del atlas y díganme si se parece o no o cuál está más avanzada, la del paciente o la del atlas. Correcto, Luciano. Más avanzada la del paciente. Fíjense ustedes que, por ejemplo,
En el paciente tengo los dos huesos del carpo que yo sí tengo aquí en la imagen, pero en el paciente tengo este núcleo de osificación de la cabeza del radio que no lo tengo acá. Y además, si se fijaron en un detalle, fíjense aquí también en estos núcleos de osificación que estoy viendo en las falanges. Ya les voy a poner el puntero, que no se ven en el atlas. ¿Qué es lo que pasa ahora? Se da todo lo contrario. El crecimiento de mi paciente es mucho más acelerado. Entonces, no corresponde a un año. Me voy a la siguiente imagen. Me voy a un año, 3 meses. ¿Qué opinan de la imagen comparando con el año, 3 meses? ¿Corresponde o no corresponde? Corresponde, nos dice Luciano, con la de un año, 3 meses. Todos de acuerdo que está igual que la del año, 3 meses. Fíjense, por favor, también en la de un año, 6 meses. Está como que entre esas dos. Está como que entre un año, 3 meses y un año, 6 meses según el atlas. ¿Qué opinan? ¿A cuál se parece más? ¿Un año, 3 meses o un año, 6 meses? Alejandro dice un año, 6 meses. Efectivamente. ¿Por qué razón se parece mucho más a la de un año, 6 meses? Por esto, por el núcleo de osificación de la cabeza del radio, ¿sí? En la imagen de un año, 3 meses que está aquí, no hay núcleo de osificación. En esta imagen de aquí, un año, 6 meses, sí hay núcleo de osificación de la cabeza del radio. Fíjense, por favor, en la imagen del paciente B, que es un paciente también de 12 meses de edad cronológica, pero obviamente la edad ósea está mucho más avanzada. Busquen, por favor, en su atlas como a qué imagen se puede parecer. Este paciente, bueno, les comento, es un paciente que es un caso de un crecimiento muy acelerado, decirlo, un gigantismo. Es un gigantismo, por esa razón es que vamos a ver completamente acelerado este crecimiento. Pero por favor busquen en el atlas como a qué más o menos se parece la imagen que tienen ustedes ahí. ¿Qué opinan? Es un caso bastante particular que no se ve siempre, pero ¿qué opinan más o menos a qué edad se les ocurre que se les parece esta imagen, la imagen B? Dice Alejandro, yo diría que 4 años, pero cambia el orden de los huesos del carpo. ¿Ya? ¿A qué otra creen que se parezca? La orden de aparición, correcto. Bien, nos vamos entonces al atlas y fíjense por favor en la imagen de 4 años. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 huesos del carpo aquí y tengo el núcleo de osificación de la cabeza del radio. En la imagen de 4 años tengo 1, 2, 3. Tengo únicamente tres, no, perdón, 4 huesos del carpo. Por lo tanto, no es una de 4 años. Si nos vamos a la de 4 años, 6 meses, sí se le parece, pero no sé si se fijan en la de 4 años, 6 meses, no tengo esta estructura de aquí, estos huesos del carpo, no es tampoco.
Estamos como que si fuera entre los 5 y 6 años, ¿sí? Tiene unas características de una imagen de 5 años y tiene también unas características de una imagen de 6 años. Entonces, cuando no logramos tener una exactitud en cuanto al atlas, porque el atlas es únicamente algo que nos sirve para comparar, ¿sí? El médico lo que va a decir es la edad ósea del paciente oscila entre los 5 a 6 años, mientras que su edad cronológica es de 1 año. Entonces, este paciente tiene un crecimiento muy acelerado. En este caso, en la imagen A también teníamos un crecimiento acelerado, pero era un paciente que el Atlas nos dice entre 1 año 3 meses y 1 año 6 meses. No es tan significativa la diferencia. Pero acá con este paciente que tiene un probable crecimiento entre 5 a 6 años de edad ósea, pues sí resulta ser muy significativo. Entonces, así es como ustedes van a determinar la edad ósea del paciente ayudándose por el atlas. Hay un montón de atlas, la verdad este no es el único, este atlas de Greenwich y Pyle no es el único que ustedes van a encontrar. Sin embargo, creo que es el más conocido y el más utilizado. No se confíen únicamente en ver solamente los huesos del carpo, también tienen que fijarse en lo que son los núcleos de osificación del radio, del cúbito y también tienen que fijarse ustedes en los núcleos de osificación de las falanges. Tienen que fijarse prácticamente en todas las estructuras anatómicas, por eso es importante que no se corte la mano. Como en este caso, en esta segunda imagen, tengo cortada parte de la falange distal del tercer dedo, eso no puede ocurrir el momento que ustedes envían el carpograma. Entonces ya ustedes tienen una idea referencial de cómo se hace la valoración, la comparación del atlas. Si ustedes quieren buscar, ya luego pueden buscar imágenes y pueden ponerse a practicar con el atlas, van a ver que esto es cuestión de adiestramiento, cuestión de que vayan practicando, vayan comparando y luego se hace sumamente fácil la revisión. Aquí tenemos otro, niño de 3 meses, niño de 7 años. Busquen, por favor, esta primera imagen. Bueno, ambos son pacientes de sexo masculino. Busquen en el atlas esta primera imagen, el niño de 3 meses, y díganme si corresponde o no corresponde. O a qué edad corresponde según el atlas que acaban de mirar. Correcto, Alejandro, se parece más a 6 meses, efectivamente. ¿Por qué no se parece a 3 meses? Porque fíjense en el atlas, en los 3 meses, si bien es cierto, hay dos huesos del carpo, como en esta imagen, pero los huesos son como unos dos puntitos, son muy chiquitos todavía. Entonces, por esa razón no corresponde a los 3 meses. Efectivamente, como dice Alejandro, se parece mucho más a la de 6 meses, incluso por el tamaño, la posición de los huesos del carpo. Entonces, edad cronológica de este paciente, 3 meses. Edad ósea, 6 meses, según el Atlas de Greulich y Pyle. Veamos, por favor, la segunda imagen. Niño de 7 años. Paciente de sexo masculino de 7 años, busquen el Atlas. ¿Qué opinan? ¿Corresponde a 7 años? ¿No corresponde? ¿O corresponde a otra edad? Sí corresponde a 7 años. Efectivamente, esta imagen sí corresponde, por lo tanto, hay una correspondencia entre la edad ósea y la edad cronológica de mi paciente. 7 años de edad ósea, 7 años de edad cronológica según el Atlas. Y vamos a terminar ya este ejercicio con estas dos últimas imágenes. Ambos pacientes de 8 meses de edad. Primero, paciente masculino, 8 meses de edad. Por favor, vean el Atlas.
¿Qué pasa si en el Atlas no tienen 8 meses de edad? Porque el Atlas les da 3, 6, 9. Entonces ustedes comparan la de 6 y comparan la de 9 y van a ver a cuál se aproxima más. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se parece más a la de 6 o se parece más a la de 9 o a otra edad? Alejandro dice, yo aprecio ligeramente que se parece más a la de 6 meses. Sí, de acuerdo, se parece más a la de 6, si bien es cierto en la de 9, si ustedes se fijan, también tenemos únicamente dos huesos del carpo, pero en la de 9 meses los dos huesos del carpo son mucho más grandes y más definidos, cosa que no ocurre en esta radiografía. Entonces, este paciente tiene una edad cronológica de 8 meses, sin embargo, su edad ósea está en los 6 meses. Por favor, vamos a la otra imagen, paciente de sexo femenino. Igual 8 meses de edad, por favor revisen y díganme a cuál se parece más. ¿Qué opinan, chicos? ¿A cuál se parece más, a 6 o a 9 meses? Alejandro nos dice 9 meses, Verónica también nos dice a 9 meses. Efectivamente, esta imagen se parece mucho más a la de 9 meses. ¿Qué quiere decir esto? En los primeros años de vida, generalmente el crecimiento en las niñas es mucho más acelerado que en los niños. Lo que ocurre lo contrario ya cuando entramos con una etapa de adolescencia, el crecimiento de las niñas se va deteniendo, suele ser más lento, mientras que en los niños suele ser un poco más acelerado. Entonces, de esta paciente, edad cronológica 8 meses, edad ósea 9 meses aproximadamente, según el Atlas de Greulich y Pyle. Así es, chicos, cómo se utiliza el Atlas. Como ven, algo me dice, eso se debe a un proceso hormonal. Efectivamente, en las mujeres, justamente por la función que tendrán en un futuro, digamos, de ser mamás, el proceso de crecimiento es mucho más acelerado, hay un desarrollo más temprano a nivel hormonal. Por esa razón es que el crecimiento es más rápido. Luego este crecimiento como que se vuelve lento, por eso ocurre que muchas veces en que ustedes ven niñas de 10, 12 años que son altas, pero luego de esa etapa como que ya no crecen y llega un punto en el que se terminó la etapa de crecimiento, generalmente hasta los 15 años. En cambio, en los hombres ocurre que a partir de los 12, 13 recién ellos empiezan su desarrollo, su crecimiento, e incluso se ha comprobado que podría darse hasta los 18 o 21 años. Entonces, eso es lo que ocurre, que digamos que prácticamente es normal. Como ustedes ven, así es como se utiliza el Atlas. No es difícil hacer esta comparación, pero es importante que tengan práctica. Así que cuando tengan tiempo, por favor, practiquen, vayan revisando, no se olviden del Atlas porque es algo sumamente importante. Bien, vamos a hablar de esta última proyección que tenemos ya para finalizar nuestro curso sobre pacientes pediátricos que nos llega mucho a nuestro servicio, proyecciones radiológicas de tórax y de abdomen, pero por objetos extraños. Como yo les decía inicialmente, no hay una técnica radiológica propia para los pacientes
que tienen pacientes pediátricos, nos toca adaptar las técnicas. Sin embargo, adaptar una técnica radiológica de tórax o de abdomen es mucho más fácil, pero ¿qué es lo que ocurre cuando a nuestros servicios llegan pacientes que han ingerido algún tipo de objeto extraño? Yo creo que yo creo que todos en nuestros servicios hemos visto alguna vez un niño llegar que se ha comido una moneda, algún objeto que estuvo a su alcance. Entonces, es importante el manejo que vamos a dar a este tipo de pacientes. Radiografía de tórax en pacientes pediátricos. Primero, generalidades. Es un estudio bastante común, muy frecuente, lo vamos a estar viendo casi a diario. No hay una técnica específica, ningún libro ni de pediatría van a encontrar una técnica específica porque va a depender mucho de la edad del paciente. Van a proceder según la patología, según lo que se esté buscando. Necesitamos la colaboración de sus padres o de los familiares. Es importante que no conviertan la exploración radiológica en una situación traumática, es decir, que no lo tomen a la fuerza al niño para que esté quieto, para que se haga el estudio. Nos va a tocar tener muchísima paciencia con los niños para que podamos realizar el estudio adecuadamente. Es importante que hagan el proceso de colimación. Recuerde que mientras más jóvenes son los pacientes, son más radiosensibles, por lo tanto, utilicen los factores técnicos adecuados, el receptor de imagen adecuado, colimen acorde a la edad del paciente. A veces creo que cuando recién empezamos a tomar nosotros las radiografías, lo que decimos es, bueno, es un niño de tantos años, pero voy a utilizar un receptor grande por si acaso se me corta, o voy a dejar todo el campo de colimación abierto por si acaso se me corta. No está bien, tenemos que utilizar los parámetros técnicos adecuados conforme la edad y la clínica del paciente. La proyección que vamos a ver concretamente es una proyección antero-posterior tóraco-abdominal en pacientes pediátricos para ubicar objetos extraños, que como les decía, es muy común, objetos extraños, el atragantamiento, los niños se comen de todos los objetos que ustedes se puedan imaginar y es importante que cuando llegan a nuestro servicio podamos nosotros ubicar en tiempo real y la posición real de este objeto extraño. ¿Qué vamos a hacer en cuanto a la técnica radiológica? El paciente va a estar en bipedestación. Ojo con esto, es sumamente importante. No realicen a un paciente por objeto extraño la exploración en la mesa, es decir, acostado no. Lo ideal cuando ustedes tienen un paciente que se ha ingerido un cuerpo o un objeto extraño es que lo hagan en bipedestación justamente para conocer la posición real del objeto. Cuando el paciente se ha acostado en la mesa de exploración, obviamente por la posición en la que va a estar, el objeto va a perder su forma y va a perder su posición real, lo cual no es beneficioso porque de eso va a depender qué va a decidir el médico tratante. Si el objeto sale por sí solo, si se requiere de una exploración quirúrgica, entonces es sumamente importante que ustedes realicen el estudio en bipedestación. ¿Cómo va a estar mi paciente? En bipedestación, la espalda del paciente va a estar contra el receptor de imagen. Vamos a pedirle al paciente que eleve ligeramente el mentón. ¿Por qué razón le pedimos que eleve ligeramente? Porque cuando recién el paciente se ha comido el objeto extraño, a veces suele quedarse atrapado como a nivel de la parte superior de la tráquea y si ustedes dejan que el mentón del paciente quede hacia abajo, es muy probable que no vayamos a ver el objeto extraño. Vamos a utilizar un receptor de imagen 14 por 17 pulgadas o 35 por 43 centímetros, el más grande que tengan en sus centros, en sentido vertical. Asegúrense que el borde superior de su receptor de imagen o chasis esté 2 centímetros por arriba de los hombros, justamente para garantizar que incluyamos parte de la vía aérea superior, por si el objeto aún se encuentra allí. Vamos a trabajar con Buki de pared a una distancia de 1 metro y la referencia que les voy a dar de factores, que son los factores para el abdomen, más o menos entre 50 a 60 kilovoltajes y de 10 a 18 miliamperajes, pero esto va a depender mucho de la edad de su paciente. Eso es algo muy importante que ustedes van a determinar. Rayo central. El rayo para esta proyección tóraco-abdominal no tiene angulación y se dirige en un punto medio entre el tórax y el abdomen. ¿Cuál es este punto medio?
la apófisis o apéndice sifoides del esternón. Ustedes tocan, aquí tengo la horquilla esternal. Si nos vamos hacia abajo, la punta que tengo del esternón, esa es la estructura que se denomina la apófisis o apéndice sifoides, y allí van a colocar el rayo central. Es importante que hagan el proceso de colimación, como les expliqué inicialmente, y también que la colimación incluya desde la tráquea, por si acaso los objetos extraños estén al nivel inicial todavía de la vía aérea. Estas son las imágenes que ustedes deberían ir obteniendo. Lo que les decía es, ustedes deben mostrar tórax y abdomen, de ser posible en una sola placa, obviamente si la edad del paciente les da. Si la edad del paciente no les da para eso, deberían tomar por separado el tórax. Si no encuentran el objeto extraño en el tórax, entonces tomen el abdomen, que incluya hasta la pelvis, para visualizar el objeto extraño. Fíjense, aquí tengo un paciente pediátrico que se ha comido una moneda. Fíjense cómo está aquí la moneda a nivel todavía de la tráquea. Por eso es importante que cuando el paciente o cuando ustedes hagan esta exploración, el mentón del paciente esté ligeramente elevado por si acaso el objeto extraño aún se encuentre en parte de la vía aérea superior, como es lo que ocurre aquí. En este caso, el paciente se ha comido una moneda, estoy mostrando, ya no es necesario que tome el abdomen porque ya he localizado el objeto extraño. Fíjense, acá tengo un paciente igual pediátrico, pero es un paciente ya más grande que se ha comido, em, es una especie como de una piecita de un brazalete, de una manilla. Se ha comido, está todavía a nivel de la parte superior. Por eso es importante la elevación del mentón. Se ha ubicado el objeto extraño y ya no es necesario que tome el abdomen. Por ejemplo, en este paciente, como ya es un paciente pediátrico, pero ya es más grande, no es posible que me salga el tórax y el abdomen en una sola placa. Entonces, si ustedes toman el tórax y supongamos que aquí no encontré el objeto extraño, luego de eso proceden a tomar el abdomen. El objetivo nuestro es mostrar el objeto extraño, porque a veces también ocurre que nunca se comió el objeto extraño. Aparentemente se comió o no le vieron, suponieron que se comió, pero no lo hizo. Entonces es importante mostrar que hay o que no hay el objeto extraño desde la parte superior de la vía aérea hacia la parte inferior a nivel de la sínfisis del pubis. Fíjense ustedes aquí, paciente pediátrico que se come esto, no sé en sus países cómo lo conozcan. Acá se llama imperdible, lo conocemos acá en Ecuador, no sé ustedes cómo lo conozcan. Si identifican y me ponen en el chat cómo se llama esto en sus países. Pero fíjense que esto que se comió el paciente, Verónica me dice alfiler, perfecto. Fíjense ustedes qué es lo que ha pasado, que tiene un extremo en punta y se lo comió con esto abierto. Fíjense ustedes qué es lo que ocurre. Vean por favor los dos pulmones. Seguro, dice Alejandro en México, correcto. Gracias Alejandro. Como les decía, acá se llama imperdible. Les voy a escribir. Así le conocemos acá en Ecuador. Entonces, el paciente se ha comido este objeto extraño. Fíjense por favor, pulmón derecho, pulmón izquierdo. Miren el pulmón derecho radiolúcido porque justamente está lleno de aire, pero ¿qué es lo que pasa en el pulmón izquierdo? Como se comió esto, este seguro que está abierto, tengo, he tocado las estructuras pulmonares, por eso aquí hay un colapso del pulmón. Fíjense que prácticamente no hay pulmón, entonces esto es una situación bastante grave que requiere de una intervención quirúrgica inmediata del paciente para la extracción del mismo. Aquí tengo un paciente igual pediátrico. Fíjense que la imagen como que no es tan buena que digamos en cuanto a lo que serían los criterios radiológicos. ¿Por qué razón? Miren ustedes que si el objeto extraño estuviera en parte de la tráquea, en la parte superior, no se lograra ver, porque aquí clarito tengo el mentón, tengo la cabeza de mi paciente hacia abajo, que es lo que les decía que no puede ocurrir. El mentón tendría que estar ligeramente elevado justamente para nosotros poder ver si el objeto está en la parte superior.
Este objeto extraño que estamos viendo, no sé en sus países cómo se llame, es una medallita de una cadena que se ha comido el paciente. Se ha mostrado el objeto extraño, sin embargo, lo que siempre les recomiendo, visualizar parte de la vía aérea superior, porque a veces el objeto se queda a nivel de la tráquea inicial. Fíjense, este caso es bastante interesante, por así decirlo. Este es un paciente adulto. A veces pensamos que los objetos extraños únicamente se los comerán los pacientes pediátricos. No es así. Este es un paciente adulto. Y fíjense ustedes en la primera imagen, en una proyección que se ha hecho, cómo logro visualizar un objeto radiopaco que parece que fuera una cuchara y que nos llama bastante la atención. Es necesario que cuando ustedes encuentran un objeto extraño y no se logra determinar la ubicación exacta por una proyección frontal o posterior, hagan como complemento también una proyección lateral para determinar el posicionamiento y la ubicación real también del objeto. En la primera imagen, como les decía, me da la impresión de que tengo aquí un objeto radiopaco con una densidad metal que parece que fuera una cuchara. Y fíjense ustedes aquí en la imagen lateral cómo ya se logra ver clarito. No sé si han visto, hay esta especie de como de unas cucharas chiquitas con las que se mueve el té. No sé si las han visto. Esa era la cuchara que se atragantó el paciente. Un paciente adulto que, como les digo, no solamente los niños pueden comerse objetos extraños, también puede ocurrir con los adultos. Entonces, es importante mandar una imagen lateral también que ayude. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Este es un paciente pediátrico. Este paciente tiene aproximadamente como unos 14 años de edad, no es un paciente tan joven, y se ha comido una moneda. A este paciente se le hizo una radiografía de tórax, pero en el tórax no se encontró nada. Como les decía al inicio de esta proyección, el objetivo es mostrar el objeto extraño si es que el paciente se lo comió. Se hizo el tórax, no se encontró. Para la edad de nuestro paciente no nos alcanza en un solo receptor de imagen tomar tórax y abdomen. Por lo tanto, miren, se tomó el tórax, no se encontró nada. ¿Qué se procedió a hacer? A tomar una placa de abdomen. Abdomen, como les decía, deberíamos tomarlo en bipedestación para conocer la posición real del objeto. ¿Y qué es lo que ocurrió? Encontramos el objeto metálico. Cuando el objeto metálico ha pasado ya parte de la vía aérea, pasó la tráquea, no hay peligro de que exista una lesión a nivel de los pulmones, como en el caso anterior que les mostré. Y una vez que ha llegado a nivel del abdomen, a nivel del intestino, generalmente lo que el médico hace es esperar que a través del propio peristaltismo el objeto extraño avance de tal forma que en algún momento salga a través de la deposición del paciente. ¿Qué es lo que se hace con este tipo de pacientes? Generalmente se hace seguimiento, es decir, control de placas cada ciertas horas para ver si es que la moneda se ha movido, no se ha movido. En este caso, fíjense dónde tengo la moneda en esta primera imagen, luego de un control de varias horas. La moneda ya está abajo, entonces es más que seguro que el momento que el paciente vaya al baño y realice la deposición vaya a salir la moneda, pero en algunos casos resulta que los objetos extraños se quedan ahí como que atrapados y obviamente al tener una composición metálica como que eso se va alcalinizando y va lesionando las estructuras. En ese caso, pues el médico muchas veces suele realizar un proceso de intervención quirúrgica, pero si el objeto está circulando normalmente, por así decirlo, pues no hay ningún problema. Se va haciendo las placas de control, como ustedes están viendo. Aquí tengo, este es un paciente adulto. Objeto extraño, no es que el paciente se comió este objeto, este es un objeto extraño olvidado luego de una intervención quirúrgica, que eso también suele ocurrir. A veces un paciente que ha sido intervenido quirúrgicamente, posteriormente el paciente empieza a hacer como un cuadro de fiebre, cuadro de distensión abdominal, dolor. ¿Y qué es lo que ocurre? Se le hace una placa y miren, se ha olvidado una especie como de una tijera, una pinza aquí en el interior del abdomen del paciente. Esto al ser metálico es fácilmente visible, pero a veces también se ha tenido casos de pacientes que en el momento de la intervención se olvidaron gasas. Entonces de eso a veces como que es un poquito más difícil de visualizarlo
Como ustedes están viendo, tengo aquí el objeto. Obviamente este paciente tendrán que nuevamente abrirlo para realizar el proceso de retirar este objeto olvidado. Eso es lo que les quería compartir, chicos, y para finalizar, lo que les quiero decir es que cuando ustedes hacen una radiografía tóraco-abdominal para un paciente por valoración de objetos extraños, es sumamente importante que muestren desde la parte superior hacia la parte inferior, porque a veces el paciente no se comió el objeto extraño. Es la impresión que los papás dicen, no, estaba jugando y tenía una moneda, ya no hay la moneda, pero en realidad nunca se comió. Entonces, es importante mostrar desde la parte superior de la tráquea hacia el abdomen si no hay el objeto extraño, y es importante que ustedes procuren hacer este tipo de estudios en bipedestación para conocer la posición real. Cuando en una posición frontal o en una posición posterior tenemos dudas de cuál es exactamente la posición real de este objeto extraño, es importante que complementen también con una lateral, como pasó en el caso de este paciente, que ustedes vieron que se había comido una cuchara. Eso, chicos, de mi parte, lo que teníamos para el día de hoy. Hemos cumplido el cronograma de actividades que se había propuesto, la planificación. Yo no sé si ustedes tengan alguna pregunta antes de dar por finalizada la clase. Bien, chicos, creo que no tienen ninguna pregunta. Les dejo con la inquietud de que revisen que revisen el atlas, que practiquen con el atlas. Es muy interesante ir viendo cómo ustedes pueden ir adquiriendo práctica en esta situación. De mi parte, chicos, agradecerles por haberme acompañado estas 5 semanas en este curso. La verdad espero que todo lo que se les haya transmitido les sea de muchísima utilidad el momento que ya estén en su práctica diaria. Agradecer por la invitación realizada. Para mí ha sido un gusto realmente haber participado y gracias, Luciano. Todo muy claro, muchas gracias. Les agradezco mucho a ustedes por su participación y si tienen alguna duda, algo alguna vez, igual en las presentaciones quedó al inicio mi correo electrónico, quedó mi número a las órdenes para lo que ustedes necesiten. Gracias, chicos, por sus palabras y realmente les agradezco que tengan una linda tarde y nos vemos en otra oportunidad. Un gusto, chicos, hasta luego.